Muy buenas. Vamos a seguir con el curso, como comentamos en el episodio de introducción. Y primero, antes de empezar a ver código ni nada, quiero que entendáis ciertos conceptos de pensamiento computacional básicos para que más adelante, cuando hablemos sobre estos términos, pues no os quedéis descolocados y sepáis de qué estamos hablando, ¿no? Primero de todo, ¿qué es la programación? La programación es, digamos, el medio para poder dar órdenes a un ordenador, ¿no? Es como el lenguaje común para que tenéis que entender que un ordenador habla un lenguaje totalmente diferente al que habla el lenguaje humano, ¿no? Entonces, la programación es ese medio con el que podemos comunicarnos con el ordenador y darle órdenes a través de eso que es la programación. Cuando hablamos de lenguajes de programación, podemos distinguir entre diferentes tipos de lenguaje, lo que se conoce como lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Para ello, lo que quiero que entendáis es que vamos a poner aquí un cuadrado, rectángulo, y este sería el ordenador. Y vamos a poner aquí otro, que esto sería pues la persona, ¿no? Lo que sería el lenguaje humano, vamos a poner mejor dicho. Lenguaje humano. Entonces decimos que la programación sería ese medio que conecta el lenguaje humano con el ordenador para poder programar, medio que permite transmitir órdenes a un ordenador y hablar un lenguaje común. Vale. Esto sería la programación. Cuando hablamos de lenguajes de programación, podemos distinguir entre lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel se caracterizan porque se van a encontrar más cerca del ordenador, ¿no? Esto sería el lenguaje de programación de bajo nivel. Vamos a poner aquí que es, pues, se asemeja más al lenguaje máquina, ¿no? Un lenguaje de bajo nivel se conoce así porque se asemeja más a lo que entiende una máquina, ¿no? Y después también podemos distinguir los lenguajes de alto nivel, que estos son los que vamos a ver más en el curso, ¿no? Que digamos que tienen una abstracción menos fuerte, entonces un humano puede entender mejor lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro y que ahora se está usando muchísimo es Python. Python es un lenguaje de programación que está muy cerca de lo que sería el lenguaje inglés, ¿no? Entonces es bastante sencillo para una persona que sabe inglés entender qué está haciendo con Python, ¿no? Un ejemplo de un lenguaje de programación de bajo nivel sería C, por ejemplo, o a un más bajo nivel ensamblador, que son lenguajes que tienen una abstracción muy fuerte y aparte de dedicarnos a darle órdenes, tenemos que estar pensando en muchos más procesos que un ordenador necesita, como puede ser la gestión de memoria, ciertas cosas muy técnicas que ahora mismo no van a entrar en el caso. Esto ya sería algo más, si queréis estudiar ciencias de la computación, ya algo bastante más avanzado. Nosotros aquí nuestro objetivo es aprender programación y saber desarrollar aplicaciones. Para ello, si bien si ayuda a tener todos estos conceptos de bajo nivel, no son 100% necesarios. Ahora nos vamos a centrar
en entender lo que es la lógica de programación y usar lenguajes de alto nivel para desarrollar aplicaciones. Entonces decimos que un lenguaje de alto nivel pues se asemeja más al lenguaje humano. Estas son las dos diferencias claves entre un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel. Vamos a distinguirlo con colores. Este va a ser azul, este va a ser naranja, por ejemplo, y el lenguaje humano lo mismo, azul, y computador pues naranja. Vale, pues entonces esto es una de las bases de la programación y un concepto clave que deberéis de entender antes de ni siquiera empezar a programar, ¿no? Lo que es la programación como medio, ese vehículo que comunica el lenguaje humano con el lenguaje máquina, y un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel. Muchas veces los lenguajes de alto nivel se apoyan, es decir, están construidos encima de un lenguaje de bajo nivel. Esto no os preocupéis, que según vayamos avanzando con el curso lo vais a entender y vais a ver claramente lo que significa esto. Ahora vamos a ver qué es el pensamiento computacional, ¿no? Pensamiento computacional. El pensamiento computacional pues sería la manera en la que tenemos que pensar para desarrollar soluciones que un ordenador entienda y saber cómo entiende un ordenador las soluciones, ¿no? Las bases de esto pues van a ser el descomponer problemas en tareas. Comúnmente un ordenador va a entender los problemas que se lo expliquemos en tareas secuenciales, es decir, le vamos a dar órdenes secuenciales para que desarrolle esa solución, ¿no? Después veremos también las funciones, que es básicamente cómo encapsulamos esas órdenes secuenciales dentro de un tipo de flujo de datos o de flujo computacional en el que lo que hacemos es llamar a ese elemento para que ejecute esa tarea, ¿no? Pero al final siempre un ordenador entiende los problemas de manera secuencial, se van ejecutando de manera superior a inferior, ¿no? También una de las bases pues sería el reconocimiento de patrones. ¿Qué es esto del reconocimiento de patrones? Pues el reconocimiento de patrones es que dentro de la computación hay diferentes maneras de crear ciertos patrones en los que la máquina va a entender, y sobre todo a nosotros como humanos nos va a ayudar a entender la estructura del código para saber lo que está haciendo, ¿no? Más que nada, la máquina puede entender el código de manera, pues digamos, comprimida, ¿no? Puede estar todo en una línea sin espacios y sin estructurar, y la máquina va a entender perfectamente ese código si está bien hecho, ¿no? Pero un humano le es totalmente imposible, si tiene un código que está todo en una línea, sin espacios y sin tabulaciones, entender eso, ¿no? Entonces, los patrones pues nos van a ayudar a entender el código y saber lo que está haciendo como programadores, ¿no? Dentro del pensamiento computacional hay una cosa que conocemos como el pseudocódigo, que yo diría que antes de ni siquiera empezar a aprender a programar vamos a aprender pseudocódigo, ¿no? Que es saber con lenguaje natural, sin tocar ningún lenguaje de programación, entender cómo le damos órdenes a un ordenador, ¿no? Esto nos va a hacer que desarrollemos la lógica
y entendamos cómo realmente funciona y cómo entiende un ordenador las órdenes, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver ya, después de tener claro lo que es la programación, de tener varias bases del conocimiento computacional claras, vamos a entender diferentes estructuras, ¿no? Como van a ser las variables, tipos de datos y operadores. ¿Qué es una variable primero? Esto vamos a hacerlo todo sin ni siquiera empezar a ver código, ¿no? Para que entendáis, una variable es una manera en la que guardamos un dato, ¿no? Esto comúnmente se suele explicar como una caja variable. Es una caja, para que entendáis, como un sitio donde guardamos información. Es una caja donde guardamos datos. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿para qué queremos guardar un dato? Pues, por ejemplo, cuando queremos decirle, cuando queremos guardar, por ejemplo, un dato numérico, pues vamos a crear una variable que sea number, por ejemplo, y la vamos a igualar. También entender que en programación el igual no es como decirle que es igual a algo. Es decir, en lenguaje natural un igual es, por ejemplo, 1 es igual a 1. Esto en programación no es lo mismo. En programación sería 1, estamos asignando 1 a 1. Es decir, estamos guardando dentro de one 1. Es decir, es muy importante entender que en programación el igual no es igualar, es asignar, ¿no? Para igualar, realmente en programación son dos iguales, ¿no? Así sí que vamos a decir one es, o sería más correcto, one es igual a 1. Esto nos diría que es verdad, true, ¿no? Entonces, muy importante entender que cuando, y esto es un concepto básico de las variables, pues que cuando estamos usando un igual, estamos igualando, es decir, estamos guardando dentro de este objeto que es una variable algo, ¿no? Un tipo de dato. Puede ser un número, puede ser un texto, una cadena de texto, que ahora lo vamos a ver, lo que es un string. Podemos guardar un tipo de dato booleano, que un tipo de dato booleano básicamente sería un true o un false, es como un 0 o un 1, un abierto o cerrado. Y después podemos guardar otro tipo de datos más avanzados que los veremos como listas, como objetos, pero bueno, esto lo iremos viendo sobre la marcha. También importa pues las peculiaridades del lenguaje, ¿no? Entonces tenemos claro ya que una variable es una caja, ¿no? Una caja donde guardamos un tipo de dato, como podemos ver aquí. Tenemos claro también que el igual no es para igualar, sino que para asignar. En programación, en cualquier lenguaje de programación esto funciona así. Entonces vamos a ver otro tipo de dato, como son los datos enteros, los datos float, que serían datos de tipo decimal, números de tipo decimal, y los cadenas de texto o strings, ¿no? Un int es un entero, vamos a poner mejor número entero, float es un número decimal, y un boolean
es un true o false. Estos son los 3 tipos de datos primitivos más comunes, ¿no? Vamos a poner esto, que son tipos de datos primitivos. Vale, estos son los tipos de datos primitivos. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Esto entender que sería, vamos a poner aquí un ejemplo, 1, 2, 3, cualquier número que sea entero, ¿no? Un float, pues muy sencillo, es un número, simplemente un número decimal, por ejemplo, 1.2, 1.4, pensar que estamos la programación está todo en inglés, entonces en inglés cuando ponemos un número decimal lo ponemos con un punto, no con una coma. El 1.2 sería cuando estamos hablando de español, ¿no? Escribir en castellano, ¿no? Pero programación siempre vamos a hacer todo en inglés, entonces va a ser de esta manera, ¿no? Y boolean ya lo tenemos aquí, ¿no? Es un true o un false, ni más ni menos. Que al final un true o un false pues lo vamos a representar también como 0 y 1, ¿no? Abierto, cerrado. Esto ya es algo más de bajo nivel, como pueden ser las puertas lógicas. Si os interesa podéis buscarlo en Google y intentar entenderlo, porque es la base de los booleans. Ahora vamos a ver lo que son, hemos visto los datos primitivos, por ejemplo, cuando definimos, vamos a poner aquí también, ejemplos de datos primitivos para definir variables, ¿no? Dependiendo del lenguaje de programación, pues las variables se van a hacer de una manera u otra, pero bueno, ahora simplemente vamos a hacerlo como una especie de pseudocódigo que, por ejemplo, va a ser como Python realmente, int num entero, le vamos a decir pues 1, ¿no? Float decimal más 1.2, por ejemplo, y bool true va a ser igual a true, y vamos a hacer otro bool que va a ser false. Vamos a ponerle este nombre, bool true. Cuando definimos una variable tenéis que entender que el nombre que le ponemos pues sería como el identificador que le damos, ¿no? Como una especie de ID. Y nosotros le decimos nombre de variable, pues le decimos número o num, este es el nombre que le damos, y lo igualamos. Pues hay que entender que esto lo que está haciendo es apuntar a un espacio en la memoria RAM, ¿no? Apuntar a un espacio en la memoria RAM. Vamos a hacer aquí un recuadro, decimos memoria RAM del ordenador. Pues la memoria RAM está compuesta, digamos, por diferentes rectángulos, vamos a poner como rectángulos, que son espacios de memoria, ¿no? Está como separada. Pues básicamente lo que va a apuntar cuando definimos una variable es a ese espacio de memoria, la memoria RAM, y en cada espacio de memoria, que sería otro recuadrito dentro de aquí, pues vamos a
tener por ejemplo, guardado el int 1, ¿no? Un número entero. Eso es a lo que apuntamos, ¿no? Cuando decimos que estamos definiendo una variable. Esto sería el identificador de la variable, ¿no? Ok. Este archivo después os lo voy a dejar subido para que os lo podáis descargar y podáis verlo vosotros y poder estudiarlo y entenderlo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los operadores. Aquí, operadores básicos. Ahora son básicos, vamos a ver, veremos que hay más operadores. Dependiendo también del lenguaje de programación, pues hay algunos diferentes, pero vamos a poner ahora los que sí que comparten todos los lenguajes de programación, ¿no? Tenemos operadores aritméticos, como pueden ser, por ejemplo, bueno, voy a quitar esto para no liaros, el más, el menos, tenemos la multiplicación, ¿no? Los típicos, los que conocemos ya de matemáticas de siempre, ¿no? Después tenemos otro operador que es el módulo, que el módulo sirve para sacar el resto de la operación, es decir, es como si hacemos una división, ¿no? Y el resultado que nos va a dar este operador pues va a ser el resto de esa división, no la división como tal, el resultado de la división, es el resto. Tenemos este operador y tenemos este operador. Que bueno, estos no los quiero enseñar ahora porque estos serían operadores un poco más avanzados. Vamos a ver los básicos, que son los típicos operadores que conocemos de matemáticas, ¿no? Ahora tenemos los operadores de comparación, que estos van a ser, por ejemplo, lo que os decía, el igual igual. Este es para igualar en programación, para decir esto es igual a esto. Tenemos este, que básicamente sirve para decirle que es diferente. Tenemos este, para decirle que primero es menor que segundo. Esto también es con noticias de matemáticas. Este va a decir que esto es mayor que esto. Y lo mismo, pero con los menor igual, ¿no? Es decir, puede ser menor igual o puede ser mayor igual, ¿no? Decimos, primero operador sirve para comparar, para decir que esto es igual a esto, este sirve para decir esto es diferente a esto sirve para esto es menor a esto es mayor a esto es menor igual a esto y esto es mayor igual a esto, ¿no? Tenemos también operadores lógicos, como pueden ser and, or, not. Estos, dependiendo del lenguaje, se pueden expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, el lenguaje como JavaScript va a expresar and, pues va a ser así, pero en un lenguaje como Python expresar and va a ser tal cual, ¿no? O en JavaScript para expresar or se va a hacer así, pero en Python pues va a ser la palabra en inglés. Por eso os decía antes que Python, para la gente que sabe inglés, es un lenguaje bastante sencillo de entender, ¿no? Vamos a ver ahora ejemplos de cada operador. Creo que esto es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, 1 más 1,
2 menos 1, esto lo vais a entender muy rápido, 2 por 2, no, 2 por 2, 10 entre 2, por ejemplo, ¿no? Y el último, que es el único que os va, por ejemplo, a poder liar un poco, pues es, por ejemplo, 2, o bueno, 10 entre 2, que en este caso pues sería 0, ¿no? Porque si tenemos la división, pues el resto de esta división va a ser 0. De comparación, pues podemos decir, ejemplo, vale, vamos a ver ahora ejemplos de operadores de comparación, que bueno, son bastante fáciles de entender, ¿no? Como puede ser 1 es igual a 1, en este caso va a ser true, ¿no? Nos va a devolver que es verdadero. Y en caso de que, pues, por ejemplo, 1 es igual a 2, pues nos va a devolver un false, ¿no? Sencillo. Cuando usamos el de 1 es diferente igual a 1, que nos va a devolver false, ¿no? Ya que 1 es igual a 1. En cambio, que fuese 2, pues nos va a devolver un true, ¿no? Cuando le vamos a decir 1 es menor a 2, nos va a dar un false, ¿no? Y 1 es mayor a 0, por ejemplo, nos va a decir que sí, que es verdad, ¿no? Vale, vamos a poner todo en una línea mejor. Ahora nos falta el, por ejemplo, 2 es menor o igual a 2. Nos va a decir que es verdadero, ya que decimos que es menor o igual. Es decir, si es menor que 2 nos va a dar true, pero si es igual a 2 también nos va a dar true, porque esa es la diferencia, ¿no? ¿Para qué sirven los lógicos? And, or, no. Pues por ejemplo nos serviría para cuando ponemos una condición como puede ser 1 es igual a 1 and 1 es menor a o menor o igual a 1, pues nos va a decir que es true, ¿no? También podríamos usar el or para decirle 1 es igual a 1 or 1 es menor a 0, ¿no? Entonces, si nosotros le pasamos, por ejemplo, un menos 1, nos va a dar true. Si le pasamos un 2, nos va a dar false. Y si le pasamos un 1, nos va a dar true porque nos cumple la primera condición, ¿no? Esto pues con X condiciones. Podemos decirle OR las veces que sea necesario. Podemos poner 3 veces OR para que tenga 3 condiciones, ¿no? Entonces si hace match alguna de esas 3 condiciones, es decir, si se cumple, pues va a entrar ese flujo o va a hacer lo que nosotros queramos. Ahora vamos a ver pues diferentes flujos y para qué sirve todo esto, ¿no? Vale. Creo que con esto más o menos tenéis claro lo que son los operadores, ¿no? Así que ahora vamos a pasar con otra parte, que es donde le vamos a dar toda la lógica a estos operadores en lo que sería control de flujo, ¿no? Vamos a verlo aquí. Control de flujo. Ahora con esto ya os va a cobrar todo esto sentido.
Vale, vamos a eliminar esto. Vamos a ver qué diferentes tipos de estructuras de control de flujo hay, ¿no? Al final esto lo que nos sirve es para hacer un flujo en nuestra aplicación, ¿no? Que tenga, le podemos dar cierta lógica que va a seguir la aplicación, como os decía, de manera secuencial. Ahora estamos solo viendo programación secuencial. Después vamos a ver que hay diferentes paradigmas de programación, lo que se dice, pero bueno, no os quiero liar con esto de momento. Vamos a ver lo que son los condicionales, control de flujo. Vamos a decirle mejor incluso estructuras, porque tenéis que tener claro que son estructuras. Estructuras de control de flujo. Las más básicas, los condicionales. ¿Qué tipos de condicionales hay? If, else y else if, o también conocido en otros lenguajes como else if, ¿no? Else if. Que es un condicional compuesto. Vamos a ver ahora ejemplos de esto, ¿no? Son los primeros condicionales básicos que todo lenguaje tiene, ¿no? If es la traducción en inglés de sí, ¿no? Entonces aquí es donde entran los operadores, combinar los estructuras de control de flujo y los operadores, ¿no? If, decimos if 1 es igual a 1, ejecuta, o vamos a ponerlo mejor aún así, con una flechita, pues por ejemplo, hay una cosa que se llama print, que es como, vamos a ponerlo directamente, imprime el número 1. Esto sería lo que os decía antes de pseudocódigo, ¿no? Decimos if, y lo podemos poner directamente como si 1 es igual a 1, imprime el número 1. O podemos poner sobre paréntesis, lógica que necesitemos dar si cumplimos la condición, ¿no? Vale. Ahora vamos a ejemplo de la estructura if. No os preocupéis que todo esto lo vamos a ver en código, pero este episodio no vamos a tocar el código de momento. Vamos a empezar a verlo en el siguiente episodio. Ahora vamos a ver el ejemplo else, ¿no? Lo que decíamos. Que sería como si no, ¿no? Vamos a ver aquí. Si no, el else siempre suele ir detrás de un if, ¿no? Es decir, si no es 1 igual a 1, pues ejecutas, pues imprimimos el número que es, por ejemplo. Esto es lo que ejecutaríamos, ¿no? Lo mismo. Es decir, ¿qué estaríamos haciendo? Pues vamos a poner aquí otro ejemplo. En una especie de código ya más definido, si número es igual a 1, ejecutamos imprimir el número 1, por ejemplo. Si no, ejecutamos imprimir
número. ¿Qué número sería la variable, ¿no? Vamos a poner aquí, pues, en este pseudocódigo que estamos haciendo, definimos la variable número, mejor que definir sería declarar, es una palabra más acertada para esto, para este fin, ¿no? Declarar la variable número. Ejemplo, int num igual a 2. Entonces, si ejecutamos este código, ¿qué va a pasar? Vamos a poner aquí, al ejecutar este código, devuelve el num 2. Ya que, ¿qué le estamos diciendo? Creamos una variable, que la variable es esa cajita donde guardamos el número, le metemos dentro de esa cajita el número 2, entonces se ejecutaría la siguiente línea, aquí le decimos si número es igual a 1, ejecutamos imprimir número 1, pero como no es número 2, pues esto lo va a obviar y se va a ir al else, y va a ser imprimimos número, que número iba a imprimir el valor que tenga número. Si ponemos aquí un 2000, un 200, pues va a imprimir 200, va a imprimir lo que tenga número, ¿no? Vale. Entonces, entendiendo esto, vamos a poner ahora el else if, ¿no? Que cuando se usa else if, pues vamos a añadirlo aquí, ¿no? Vamos a añadirlo siempre delante. El else if se usa detrás de un if y antes de un else. El else sería la última, y si usamos un elif, que no tiene por qué usar, o un else if, pues se usaría detrás del if, ¿no? Entonces vamos a poner aquí ejemplo de else if. Que sería esto sería más bien no es pues le podemos decir, cuando usamos el shift, pues podemos simplemente, es como un if, le damos otra condición. Por ejemplo, el shift, aquí, si no es 1 igual a 2, por ejemplo, ¿no? Y aquí le decimos lógica deseada. Lógica deseada, que ejecute la lógica conveniente, ¿no? Pues vamos a ahora verlo aquí, ¿no? Y como lo ejecutaríamos, pues lo mismo. Aquí, antes del else if, ejecutamos imprimir 2 y hay que poner la condición. Siempre un else if lleva condición, ¿no? Aquí entre paréntesis, que sería número igual a 2, ¿no? En este caso, pues, si número es igual a 2, bueno, vamos a poner aquí, imprimir, el resultado es 2. El resultado es 1. Vale, pues lo que va a pasar aquí, ¿no? Tenemos
ejemplo, declaramos la variable número, lo igualamos a 200, entonces va a ir primero. Va a ver que esta condición no cumple porque lo que estamos guardando es un 200, entonces no es igual a 2, tampoco es igual a 2 y va a ir al else, ¿no? Y va a imprimir número. Pero si vamos a poner aquí 2, va a ver que número no es igual a 1, entonces todo lo va a pasar. Sí que va a ir al else if, va a ver que el número sí es igual a 2, entonces va a imprimir el resultado es 2 y ya el else pues ya no se va a ejecutar porque se queda ahí, ¿no? Entonces aquí lo que tenéis que entender es que lo que hacemos con esto de los else, de los if, pues básicamente es crear como un árbol de decisión, ¿no? Donde vamos a ir ejecutando y vamos a ir diciendo pues diferentes condiciones, ¿no? Si 1 es igual a 1, si no, y aquí va a ejecutar cierta lógica o ejecutar cierta lógica, ¿no? Y vamos a poner aquí que dar cierta lógica o lo mismo en el otro caso, ¿no? Al final es lo que hacemos con estas estructuras, que va a ir haciendo como un árbol de decisión por el que vamos a llevar a nuestros datos por un lado u otro para siempre, pues al final es lo que os decía, ¿no? Queréis hablar con el ordenador, queréis hacer que el ordenador haga algo. Para esto sirven estas cosas. Entonces, de momento hemos visto pues los tipos de datos primitivos, operadores básicos y control de flujo. Ahora vamos a ver lo que es un bucle. Un bucle, vamos a ponerlo por aquí, estudio de control de flujo. Ahora vamos a poner bucles, que va a ser lo último que vamos a ver en esta clase. Para no liaros demasiado la cabeza, creo que con esto vais a tener suficiente por hoy. Bucles. ¿Para qué sirve un bucle? Un bucle sirve para, en base también a una condición, ejecutar n veces una acción. Por n me refiero a el número determinado que nosotros elijamos de veces una acción, ¿no? ¿Qué tipos de bucles tenemos? Pues tenemos el bucle for y el bucle while, ¿no? Son los también vamos a añadir for while y do while, que es otro bucle común que se suele usar pero que se usa menos. Los principales son for y while. Do while, después ahí veremos cómo funciona, ¿no? Vamos a poner aquí ahora un ejemplo. Pues si nosotros le decimos for y es igual a 0 y es la variable que declaramos y la inicializamos en 0, ¿no? Y es menor a 10 o menor o igual a 10 y más, esto lo que va a hacer es que va a ejecutar el proceso 10 veces. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es crear una variable con valor 0 diciendo
que i es menor o igual a 10, es decir, aquí estamos usando pues lo que son los operadores, ¿no? Lo que vimos antes, para decirle que i, que es esa variable, esa cajita donde guardamos un dato, que en este caso es 0, va a ser menor a 10. Entonces, cuando va a entrar en este bucle, va a ser cuando cumpla esta condición. Esta es la condición del bucle. Y es menor o igual a 10, ¿no? Y después el i más, que esto se usa en bucles para hacer un incremento. ¿Qué quiere decir un incremento? Pues que en cada iteración del bucle, en cada vez que esto, vamos a pensar un bucle como lo que es, que al final no deja de ser, pues, a ver si lo puedo hacer aquí. No deja de ser, no me deja, creo que mejor lo puedo pintar, ¿no? Con el rotulador. No deja de ser algo que va a ejecutar una acción y la va a ejecutar n veces, ¿no? Un número determinado de veces. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Pues lo que nosotros tengamos dentro de esto, ¿no? Vamos a declarar un bucle y dentro de ese bucle vamos a meter un trocito de código, ¿no? Que es lo que vamos a ejecutar 10 veces. En este caso, pues podemos decir vale, vamos a decir que dentro de este bucle lo que queremos ejecutar es imprimir i. ¿Qué nos va a retornar esto? Retornar. Pues nos va a retornar, es decir, lo que va a hacer cuando ejecutemos este código va a ser imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10, ¿no? Vale. Porque va a ejecutar esto pues en base a la condición que le hemos dado, ¿no? Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de el while. El while sirve para lo mismo que el for, pero pues tiene diferentes usos, ¿no? ¿El while cómo va a funcionar? Pues lo vamos a declarar aquí y vamos a decir while. Pasa que aquí lo vamos a tener que hacer todo, aquí lo vamos a hacer todo en una línea, aquí lo vamos a tener que hacer en diferentes líneas, ¿no? Vamos a declarar aquí una variable que va a ser i, la vamos a igualar a 0, lo mismo, y le vamos a dar aquí dentro la condición que va a ser i es menor o igual a 10. Dentro de while vamos a imprimir i. Aquí sí que vamos a tener que poner i más para incrementar lo que sería incrementar en cada iteración, que es cada vez que se ejecuta este código, la variable en más 1, ¿no? Vamos a sumarle 1 en cada iteración, lo mismo que hacíamos aquí. Y más es lo mismo que esto. Y después, cuando acabe, pues lo que nos va a hacer esto, pues va a ser imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a ver lo que sería do while. Que un do while no es nada diferente a un while, lo único que, para que entendáis, do while es como un bucle infinito, porque primero vamos a ejecutar el bucle
le vamos a decir aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una variable que sea i es igual a 0, do imprimir i, y después pondríamos el while con la condición. Y dentro de la condición vamos a decirle que imprimir y no, vamos a hacer i más más. Y while es i mayor a 0, podemos decir, ¿no? Y dentro del while, pues vamos a usar esto, vamos a ver and y a 0 no, y mayor a 0 vamos a decirle, y menor igual a 10. Entonces esto lo que va a hacer es, y aquí tendría que ir un fin. Vamos a ponerlo como fin de momento porque no vamos a ver palabras específicas del lenguaje, ¿no? Que sería el fin de la ejecución. Para que entendáis la diferencia entre por qué hacerlo con do while o hacerlo con while, es que si aquí hiciésemos lo mismo, fijaros que aquí le digo la condición de que tiene que ser mayor a 0, pero aquí estamos definiendo que i es 0, ¿no? Entonces si aquí nosotros le diríamos que i es menor o igual a 10 and and podemos usar i menor a 0, digo i mayor a 0, pues no se iba a ejecutar nunca porque i lo estamos dividiendo en 0. Pero en este caso sí, porque el do directamente se ejecuta. Entonces va a pasar de que va a ser 0, se va a ejecutar, va a hacer un incremento, entonces i va a ser 1 y va a cumplir esta condición y va a hacer el bucle, ¿no? El dual también hay que tener cuidado donde lo usamos porque puede entrar a que sea un bucle infinito, un bucle que nunca se acaba y eso va a dar un problema en el programa, ¿no? Pero la diferencia principal con un while y un do while es que el while siempre para ejecutarse necesita cumplir la condición, pero un do while no, ya que primero va a tener una ejecución y después va a ver si cumple la ejecución, ¿no? La condición, perdón. Que la condición es lo que va a sacar al programa de ese bucle infinito, ¿no? Pero siempre va a ejecutar por lo menos una vez, pase lo que pase. Vale, pues estos serían los conceptos básicos de programación. Vamos a ponerlos todos por aquí para tenerlo un poquito más claro. Pero bueno, entendiendo esto, podemos ya empezar a tocar código, que es lo que vamos a hacer en el próximo episodio, y vamos a ver un poco a crear nuestros primeros programas utilizando Python sobre todos estos conceptos que hoy hemos visto. Así que bueno, si queréis practicar podéis ir viendo pues todas estas cosas un poco más al detalle, y en la descripción del vídeo os voy a dejar un archivo con ejercicios para que practiquéis estos conceptos en un documento del TXT, puede ser meramente, o cogeréis una libreta y un lápiz y os los hacéis ahí. Ya os digo que no tenéis que tocar código de momento, entender bien estos conceptos para la próxima clase y ya empezar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, darle like y seguimos el próximo domingo con la continuación del curso de programación con inteligencia artificial. Así que nada, saludos, chao.